Finalizando el módulo 2 de Cosmovisión, quiero traerte algunas frases que hemos tomado nota de nuestros invitados. Por ejemplo, Ezequiel Fatore, desde una mirada nueva de la iglesia, él nos dice, la iglesia nunca va a morir, pero las instituciones sí. La iglesia que hoy estamos construyendo tiene que empezar a ser una iglesia experta en el conocimiento de los tiempos. El cambio es inevitable, pero el progreso es opcional. Y luego nos termina diciendo, si estamos dispuestos a romper nuestros modelos, vamos a ser capaces de abrazar a las nuevas generaciones, tratando de mostrarnos que no es cambiar el mensaje, sino cambiar los métodos, actualizarnos. Luego, el pastor Ale Gómez nos trae que no hay un exterior, no hay un interior de la iglesia, sino más bien hay esferas de oportunidad para acercar el amor de Dios. Nos dice aquí el exterior está planeado para mostrar la gloria de Dios. Más adelante nos comparte diciendo Jesús nos presenta el principio fundamental del amor que debe ser nuestra cosmovisión de ser y hacer iglesia. Y termina dice que tu cosmovisión sea presentar el amor de Dios a los demás en cada momento y en cada lugar. Y por último, nuestro querido Héctor Teme también nos trae, mirando desde el otro lado, una mirada de abordaje de la iglesia en estos últimos tiempos. Él nos comparte diciendo, necesitas incorporar una nueva manera de ser. El futuro no es un tema de adivinación, sino más bien es un tema de abordaje, de donde se está uno observando. Nos habla acerca de que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Él nos dice que no es por falta de conocimiento, sino por falta de que el entendimiento fue cegado por medio del Dios de este siglo. Ahí nos explica. Luego nos trae una frase diciendo, ¿qué tal si hoy quieres hacerte cargo como líder del mundo en el que quieres vivir? No es lo que soy, lo que conozco o lo que hago, sino lo que estoy siendo, lo que entiendo y aquello en lo que me comprometo. Déjame mostrarte algo que quiero que apliques en tu iglesia, en tu ministerio, bajo esta herramienta muy simple. Mira, acompáñame aquí. Tú has desarrollado lo que es la matriz de desarrollo de oportunidad, ¿no? Viendo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Quiero que vayamos a la parte de cosmovisión. La cosmovisión está planteada como si fuese un iceberg, ¿sí? Un iceberg que está flotando en el agua y solamente vemos una parte del iceberg, ¿sí? Pero por debajo, los estudiosos, los que hemos visto algún iceberg alguna vez, hemos visto que debajo puede ser una gran pieza. ¿Sí? Supongamos que este iceberg tenga una pieza por lo profundo, algo por el estilo. ¿Sí? Y solamente vemos en la periferia, esto es lo que se ve externamente, pero internamente miren lo que es esto. Esto es algo fundamental. Miren, acá hay 4 puntos en la cosmovisión. Quiero que trabajes la cosmovisión de tu iglesia, de tu ministerio, de lo que Dios te está mostrando a hacer en el contexto. Lo primero, quiero que podamos identificar cuáles son los hechos de inflexión. ¿Qué quiero decir con esto? Los hechos de inflexión, aquellas cosas que en la historia de tu comunidad, en la historia del ministerio, en la historia de tu iglesia, en tu propia historia, fueron hechos que marcaron profundamente no solamente la manera de pensar, sino también la manera de ser, la manera de ver. Han hecho algo profundo en ti, trabajando tal vez convicciones, trabajando tal vez protestas, trabajando tal vez lo que hoy es. Entonces, quiero que analices cuáles fueron esos hechos en los últimos 10 años. No nos vayamos tan lejos, 10 años. Vea esos hechos tanto buenos como no tan buenos. Aquellos que han afectado positivamente y aquellos que no. ¿Sí? Pero que hemos podido sacarle aprendizaje. Quiero detenerme aquí. Debajo de este hecho de inflexión vamos a trabajar 3 cosas. La primera que quiero que trabajemos es la interpretación. La interpretación del hecho es lo que hoy recordamos de lo que pasó. Recuerdos que nos quedan grabados, tal vez por fotos, tal vez por un momento difícil, tal vez porque hemos sentido soledad,
hemos sentido depresión, hemos sentido angustia y eso nos llevó a calar hondo en nuestra alma, en nuestro corazón y generar un recuerdo emocional o un recuerdo memorial que algo hemos de recordar. Bueno, la interpretación que nosotros le demos a ese hecho, obviamente que tiene que ver con pasado, pero también con presente, pero también con futuro. Yo puedo tener el poder de reinterpretar mi pasado. Fíjate que en Romanos 12 el apóstol Pablo nos dice, renovaos por medio del entendimiento. El entendimiento no es saber lo que estoy siendo, sino también entender lo que sucedió. 2020, este año nos ha propuesto a aprender otras cosas nuevas, a aprender a salirnos de nuestro espacio de comodidad, por lo cual en el 2021 vamos a ser desafiados a nuevos comienzos, a nuevas historias, a nuevos sucesos, pero tenemos que reinterpretar lo que sucedió este año. Que la interpretación que le pongamos va a tener incidencia en nuestro futuro. Así que es sumamente importante que estos hechos los pases por aquí. ¿Por qué yo interpreto de tal forma? ¿Cómo voy a llevarme en el recuerdo de lo que fue el 2020 a mi vida? ¿Cómo está siendo el 2020 en función de lo que estoy proyectando? Quiero que te detengas unos minutos y trabajes esto. Por segundo nivel, más profundo, quiero que veas las variables que existen. Esto es sumamente importante. Uno de mis amigos líderes de este tiempo me dice, Javier, estoy queriendo ver aquel proyecto que fue un éxito hace 15 años atrás y ver cómo hoy puedo trasladarlo para que ese proyecto exitoso no puede morir. Y él me explicaba en su dolor diciendo, no puedo dejar eso que invertí tanto tiempo, esa idea, esa visión, ese proyecto, esa organización, no puede morir. Y yo le preguntaba, bueno, ¿qué tal si hoy las variables cambiaron? Y cuando me dice variables, ¿cómo variables? Sí, claro. Tal vez lo que fue un éxito para ayer estaba contextualizado en un tiempo, en una cultura, en una necesidad, en un conocimiento tecnológico. Hoy las variables seguramente hayan cambiado. Por lo cual, es probable que si yo quiero transportar este hecho que fue un éxito hace 20 años atrás y traerlo a hoy, tengo que ver si las variables del contexto de hoy sirven para que eso sea exitoso. Ese es el gran problema que tienen los métodos. Cuando en un lugar un método funciona, está generado desde la concepción cultural, sociopolítica, ideológica de un lugar, de un espacio. Ahora, luego cuando se genera, se escribe ese método que funcionó en un lado, cuando se va a extrapolar a otro lugar, el tiempo ya cambió. Se va a llevar a una nueva cultura, un nuevo liderazgo, una nueva necesidad, nuevo contexto, por lo cual es muy probable que este método no funcione. Por eso lo que nos decía Ezequiel Fatore es relevante. ¿Por qué? Porque no nos podemos casar con los métodos. Los métodos deben ir cambiando. Yo no puedo extrapolar, tengo que ver qué es lo que Dios quiere estar haciendo en mi lugar. Esto no quiere decir que investiguemos, que analicemos, que veamos otras nuevas oportunidades. Claro que sí, pero llevarlo tal cual como se desarrolló en un lugar a otro y hacerlo como punto A, punto B, punto C, es muy probable que sea muy difícil. Mira, te cuento en el año 2008, estudiando recursos humanos, nos llega un manual en inglés de Walmart a Argentina y tenía una compañera, estábamos estudiando recursos humanos en una maestría y le dan a ella ser parte dentro de su organización de Walmart, ser parte de un grupo de personas que puedan transcribir los procedimientos de Walmart Internacional para Argentina. Recuerdo en aquel momento que ella me decía, mira, en Estados Unidos tienen asistente A, asistente B, asistente auxiliar B, asistente C, auxiliar D. Acá hay una sola persona para hacer los 4 puestos. Cuando hacemos los procedimientos nos damos cuenta que la organización se hace más pequeña. ¿Por qué? Porque una persona en la cultura argentina, en aquel momento, en aquel tiempo, un cajero hacía A, B, C y D. Mientras que en Estados Unidos, no, el A no hacía lo que hacía B, lo que hacía C y lo que hacía D. Hacía lo que hacía A. Entonces, extrapolar, había que culturalizar el procedimiento de una organización, de un lugar a otra organización, por lo cual el trabajo fue muy arduo. Recuerdo que ella me decía, mira Javier, es muy difícil hacerlo.
porque culturalmente es totalmente diferente. Por eso quiero mostrarte que las variables pueden haber cambiado y que nos fijemos. Si tu proyecto que vienes trabajándolo de hace tiempo, hoy puede ser una gran oportunidad porque las variables están en acuerdo, están propensos a que sean buen ese proyecto a la hora de salir. Pero en tercer lugar y más profundo, quiero mostrarte algo que a muchos y en primer lugar a mí me toca vivir diariamente. Los supuestos. ¿Qué son los supuestos? Es aquellas cosas que no sucedieron que ya las damos por hecho. A veces confundimos lo que es la fe a nuestros propios supuestos. Déjalo que ya está hecho. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. En el lenguaje, cuando lo declaro en fe, choca muchas veces con la mentalidad que tenemos. ¿No te ha pasado alguna vez de decir, bueno, no tengo estos recursos, pero por fe lo vamos a hacer porque Dios lo va a traer? Hay un gap de 50 y 50. Puede ser que Dios va a proveer, pero también puede ser que en el 50% le esté diciendo yo a Dios lo que tiene que hacer. A veces nuestros supuestos tienen que ver con nuestras motivaciones y no con el plan de Dios para nuestras vidas. Los supuestos a veces tienen que ver con cosas situacionales, circunstanciales y hasta emocionales. ¿Cómo identificar una organización emocional? Muy fácil, lo vamos a ver más adelante en los módulos de estrategia y estructura. Es cuando cualquier método se filtra en la organización como que esto es lo que va a solucionar. La urgencia, la emotividad de la urgencia nos lleva a tomar decisiones que tienen que ver con esto hay que hacerlo ya, vamos. Supuestos. Chequea los supuestos. Chequéalos. Porque muchas veces nos pasa que hacemos proyectos, lanzamos cosas diciendo esto va a ser un éxito. ¿Y qué tal si no? No te pido que pongas en tu vocabulario negatividad, pero sí te pido que puedas poner filtros antes de decir que eso va a ser un éxito, que eso es lo que Dios te llamó a hacer. Fíjate que empezamos desde los hechos de inflexión hasta ver supuestos. Porque este hecho yo supongo que va a ser un éxito, porque este hecho yo supongo que va a ser un fracaso. Quiero mostrarte que analices esto en tu organización. ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los productos, los servicios que estás brindando a la comunidad que tienes? ¿Y cuáles son los supuestos que están sosteniendo esto? Quiero que te quedes con esto porque este iceberg nos va a mostrar la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? Ya lo han dicho. Es mi visión de lo que está pasando en el contexto, mi lectura de lo que está pasando en el contexto, mi observación. Quién tiene que ver yo, quién estoy siendo en este momento, por lo cual así miro, así respondo, así actúo. Es una reacción constante en constante cambio, por lo cual asegúrate de tener los supuestos correctos, asegúrate de haber visto las variables, asegúrate de tener una buena interpretación para que los hechos de inflexión, los futuros que tú quieras desarrollar a nivel personal, a nivel equipo, a nivel organizacional, tengan convicciones claras de futuro. Sin más, inicia ahora un tiempo para que puedas reflexionar sobre esto. Toma una hoja, escribe hechos, interpretación, variables y supuestos. Mira, esto está relacionado con la búsqueda de un significado. Hoy, como nunca antes, todos estamos buscando tener un significado. Y el significado nos lo dio Dios, pero también queremos tener obras, que las obras mismas hablen que Dios está detrás de esas obras. Por lo cual ese significado nos va a llevar a la situación deseada, nos va a llevar hacia el lugar que nos queremos ver. Y eso se llama visión. Pero no pases a visión en la próxima semana sin en esta semana trabajar tu cosmovisión. Dios te bendiga.